Mis padres me echaron de casa a los 18 años y me dejaron en la calle. 10 años después, perdieron todo por la bancarrota de 2020 y allanaron mi casa. Esta es una historia para desahogarme y solo necesito un lugar para desahogarme. No quiero revelar ningún detalle que pueda hacer que me reconozcan, especialmente mis padres si están en Reddit. Así que, por favor, que nadie me pida ningún detalle que no haya proporcionado ya en esta publicación. Soy un hombre de 30 años y mis padres no querían tener hijos. Fui hijo único y, según me han contado mis familiares, el embarazo fue prácticamente accidental, ya que mis padres afirmaron que no iban a tener hijos cuando se casaran. Al principio, mi infancia fue buena, pero creo que cuando empecé a dejar atrás la etapa tierna y adorable, mis padres se mostraron menos inclinados a pasar tiempo conmigo. Ambos trabajaban y tenían su propio negocio que habían iniciado juntos. Ese negocio era su vida y yo siempre era un segundo plano. Todos los demás miembros cercanos de la familia, como mis abuelos, vivían en otros estados y apenas supe nada de ellos hasta que fui adulto. Así que no tuve a ningún otro familiar cerca durante toda mi infancia. Prácticamente me crié con la televisión y mis profesores de la escuela. Cuando llegué a la adolescencia, mis propios cumpleaños los pasé a menudo sin mis padres, ya que simplemente me daban algo de dinero y me decían que saliera a comprar lo que quisiera. Ocurría más o menos lo mismo con la Navidad y, a veces, incluso con las compras de vuelta al cole. Ni siquiera habríamos tenido un árbol de Navidad después de que cumplí 10 años si no fuera porque convencí a mis padres de que compraran uno falso que pudiera construir y desmontar más tarde cada año. Si tuviera que describir a mis padres, pensaría en ellos como esas personas que siempre visten de negro, beben mucho vino y miran a los demás con desprecio. Y la última vez que vi a mis padres, todavía se veían y actuaban de la misma manera. Aunque ahora mi padre siempre llevaba peluquín. Cuando cumplí 16 años les pregunté a mis padres si podía trabajar a tiempo parcial para ellos en su negocio. Y me dijeron que no tenían puestos vacantes ni nada parecido. Bien podrían haber dicho directamente que no me querían allí. Después de cumplir 18 años, mis padres me dijeron que, como era adulto, esperaban que me mudara tan pronto como pudiera. Estaba trabajando a tiempo parcial porque todavía estaba en la escuela secundaria y no tenía ni de lejos suficiente dinero ahorrado para la universidad. Y poco después de terminar la escuela secundaria, mis padres me dijeron que hiciera las maletas y me mudara. Recibieron una notificación oficial de desalojo que me daba 30 días y todo. Ni siquiera me ayudaron a mudarme. Tuve que pedirle ayuda al padre de un amigo que tiene una camioneta. Terminé alquilando un apartamento de mala muerte y trabajando en una tienda. No tenía experiencia real en la vida y no tenía tiempo para la universidad. Luego, después de unos pocos meses, me despidieron porque mi gerente realmente la tenía tomada conmigo y me amonestó por las cosas más estúpidas. Ya ni siquiera recuerdo cuáles eran. Pero no fui el único al que el gerente trató de esa manera. Llamé a la empresa para informarme y también lo hicieron otras personas. La empresa investigó al gerente y pronto lo despidieron por varias razones. No sé muchas de ellas, ya que se mantuvo en secreto. Pero alguien me dijo que el robo de cigarrillos era parte de eso. Y el gerente era un fumador empedernido. La empresa se negó a volver a contratarme y solo dijo que cambiarían el registro para decir que me habían despedido para que mi currículum siguiera limpio. Supongo que me consideraron un producto dañado o algo así. Terminé arruinado bastante rápido porque era terrible administrando mi propio dinero y no podía encontrar un trabajo estable. Así que perdí mi apartamento. Volví a casa de mis padres para pedirles ayuda, pero se negaron a acogerme. Ni siquiera por un corto tiempo para recuperarme. Terminé sin hogar y viviendo en una tienda de campaña en el patio trasero de alguien, en invierno. Todos mis amigos se habían mudado a la universidad, algunos en otros estados, y yo era un chico sin dinero que aceptaba cualquier trabajo que podía para sobrevivir. Mi salvación llegó cuando una de las vecinas de mis padres se enteró de que yo estaba viviendo en una tienda de campaña y se ofreció a acogerme durante un tiempo para que no me congelara. Me ayudó a insistirles a mis padres para que me dijeran cómo ponerme en contacto con los demás miembros de mi familia separada. Mis padres no querían decírmelo. Supongo que por miedo a ser juzgados por echar a su hijo de la forma en que lo hicieron. Pero me dieron la información y una lista de datos de contacto. Y luego me dijeron que no los molestara nunca más. Llamé a mis abuelos paternos y se sorprendieron mucho y se alegraron de saber de mí, porque no me habían visto desde que era un bebé y soy su único nieto.
Mis abuelos, después de enterarse de mi situación, me trajeron en avión para vivir con ellos tan pronto como pudieron. Básicamente me adoptaron. Mis padres ni siquiera me despidieron en el aeropuerto a pesar de haber sido invitados. No tuve ningún contacto con ellos durante casi una década. Mis abuelos dijeron que despreciaban a mis padres por tratarme tan mal y los repudiaron legalmente borrándolos de sus testamentos. Me dijeron que a mis padres no les gustó oír eso, pero también dijeron que en realidad no importaba porque eran muy ricos y no necesitaban nada de mis abuelos. Qué equivocada resultó ser esa afirmación. Después de vivir un año con mis abuelos, pude empezar a ir a la universidad comunitaria. Obtuve un título universitario, conseguí un trabajo decente gracias a una recomendación de mi abuelo y, finalmente, mis abuelos se ofrecieron a venderme su casa para que pudieran retirarse en Arizona. Mi abuela quería vivir en un clima más cálido, ya que el frío del invierno cada año afectaba más y más su salud. Me entristeció verlos partir, pero compré la casa con alegría. Me la vendieron por 1/3 de su valor y la pagaré en unos años más. Mi trabajo me obliga a viajar periódicamente, así que puedo acabar lejos de casa durante semanas. No es que me importe viajar. No tengo mascotas ni novia ni nada parecido. Ahora mismo no tendría tiempo para ellos, pero en unos años, cuando tenga algunas cosas en orden, me haré un tiempo. No quiero seguir siendo un soltero solitario para siempre. Entonces, un día, a finales de 2020, volví a casa después de estar fuera más de 2 semanas, y me encontré con una gran furgoneta blanca que no reconocí en la entrada de mi casa. Me estaba preparando para llamar a la policía cuando me di cuenta de que la furgoneta tenía el logotipo del negocio de mis padres en el lateral. Y sentí miedo. Sí, mis padres estaban allí. Habían entrado de alguna manera y estaban viviendo fuera de mi casa. Y tuvieron el descaro de saludarme como si fuéramos amigos en el momento en que entré. Les dije que se fueran y se negaron porque era la casa de la abuela y el abuelo. Les dije que ya no era su casa. Me la habían vendido cuando se jubilaron. Lo habrían sabido si hubieran estado involucrados de alguna manera en mi vida. Pero me arrojaron a los lobos 10 años antes sin ninguna experiencia de vida. Discutimos y se negaron a irse. Mi padre me dijo que la casa era de sus padres en primer lugar, y eso significaba que él y mi madre tenían derecho a vivir allí si querían. Entré directamente en mi dormitorio, cerré la puerta con llave y llamé a la policía. Cuando llegaron los policías no me ayudaron en nada. Mis padres les dijeron que ya llevaban allí el tiempo suficiente como para tener permiso de residencia, lo cual era una completa mentira. Pero yo no tenía cámaras para demostrar que no habían estado allí ni un mes. Mis vecinos tampoco tenían cámaras. Entonces, mi palabra se opuso a la de mis padres sobre cuánto tiempo habían estado realmente allí, y ellos reclamaban derechos de ocupa. Dijeron a la policía que tenían un contrato de alquiler verbal conmigo y que estaba tratando de desalojarlos ilegalmente sin ningún motivo. Mi madre incluso se puso a llorar al decir eso. La policía me dijo que era una disputa familiar y que presentara una demanda de desalojo ante los tribunales para que se fueran. Y esto fue en 2020. Llegar a los tribunales por cualquier cosa tomó más tiempo debido a la pandemia. Mientras tanto, mis padres están ocupando mi casa sin pagar alquiler y me lo restregan en la cara. Según la información que les saqué, su negocio se declaró en quiebra y vendieron casi todo lo que tenían para pagar sus deudas. Lo único que les quedó fue la camioneta y algunas pertenencias personales. Por lo tanto, esperaban vivir en mi casa sin pagar alquiler durante el futuro previsible. Ellos también trabajaban. Pronto ambos consiguieron nuevos empleos. Mi padre como repartidor, mi madre como vendedora. Ganaban dinero y lo único a lo que contribuían era a los servicios de electricidad y agua. Básicamente, me entregaban una factura de $100 cada mes y me decían que debería estar agradecido de que me pagaran algo. Cada vez que intentaba hablar con ellos sobre el alquiler adecuado, simplemente decían que les debía vivir sin pagar alquiler porque les había quitado 18 años de sus vidas. Y no es que me exigieran que les devolviera el dinero por ese tiempo. Luego amenazaron con dejar de ayudarme con los servicios públicos por completo. Estaba tan desesperado que terminé llamando a mis abuelos para explicarles la situación. Estaban muy descontentos y hablaron con mis padres, pero ellos seguían diciendo que tenían derecho a quedarse en mi casa y se negaron a ceder. Mi abuelo me dijo que lamentaba que hubiera llegado a esto y que si no me hubieran vendido la casa, mis padres no la habrían invadido. Le dije que no se preocupara, que ya había presentado una demanda de desalojo legal y que pronto la obtendría. Y mis padres ya sabían que tenían tiempo prestado.
Me aseguré de decírselo también a mis padres, pero respondieron con el trato silencioso. Mi padre se pasaba la mayor parte del tiempo fuera conduciendo un vehículo de reparto 6 días a la semana, lo que no era un trabajo que le gustara. Y mi madre básicamente intentó apoderarse de mi casa en su tiempo libre. Me exigió que la dejara reorganizar mi sala de estar e incluso intentó obligarme a que les diera a ella y a mi padre el dormitorio principal, porque eran mis padres y se merecían algo mejor, como ella dijo. Yo veté ambas cosas y les dije que no se merecían algo mejor y que dejara de intentar actuar como si les debiera algo. Yo no pedí nacer, y es una obligación normal de los padres criar a sus propios hijos. Y todo lo que estaban haciendo era intentar afirmar su dominio para tratar de evitar que los echara. Finalmente, después de 4 meses y ahora a principios de 2021, logré llevar a mis padres a los tribunales por su ocupación ilegal. Solo tuvimos que ir a los tribunales porque ellos se opusieron al desalojo y trataron de engañarme para que lo rescindiera. Intentaron usar el hecho de que antes era la casa de mis abuelos y el hecho de que me estaban dando $100 por mes como una especie de palanca para obtener la residencia. Pero no había un contrato de alquiler real, y fueron lo suficientemente inteligentes como para no intentar falsificar uno, ya que eso habría sido un fraude. Entonces el juez ordenó que debían irse en un máximo de 30 días porque no tienen ningún derecho sobre mi casa. Después del juicio, me confrontaron y dijeron que estaban decepcionados de que yo echara a patadas a mi propia carne y sangre. No pude evitar reírme y los llamé hipócritas porque eso es exactamente lo que me hicieron sin preocuparse en el mundo por mi bienestar. No tenían ningún amor por mí, así que yo no los amo. No les debía nada, simplemente intentaron actuar como si todo lo que era mío fuera suyo. Pero no tenían derecho a llamarse mis padres porque nunca actuaron realmente como tal. Los llamé un par de narcisistas mentirosos y snobs en sus caras, y les dije que pusieran sus asuntos en orden. Porque ya saben que no dudaré en llamar a la policía si no se van de mi casa cuando pasen los 30 días. Mi padre parecía enfurecido, pero mi madre le impidió decir o hacer nada agarrándolo del hombro y sacudiendo la cabeza. Él se burló de mí y se alejó. Se fueron, pero no sin mucha tensión. Ese último mes lo pasaron o bien haciéndome sentir culpable para intentar hacerme cambiar de opinión, o bien ignorándome por completo. Puse un calendario en la sala de estar y marqué con un marcador rojo cada día antes de que tuvieran que irse. Y el día exacto en que debían irse estaba marcado con un gran círculo rojo. Todavía recuerdo que ese último día fue el 2 de marzo. Mis padres esperaron hasta el día exacto en que tenían que irse de mi casa para siempre antes de irse finalmente. Incluso cuando ya no tenían nada que hacer y dormían en el suelo de la habitación de invitados durante unos días, estaban tan convencidos de que podían obligarme a que les dejara quedarse que no se molestaron en buscar un apartamento hasta que se hizo efectivo el desalojo judicial. Y mi madre pasó semanas luchando por encontrar un apartamento. Tuvieron que conseguir un pequeño y cutre apartamento tipo estudio en la ciudad vecina porque era lo único que podían encontrar con tan poca antelación. Algo muy parecido a lo que tuve que hacer yo cuando tenía 18 años. Es bastante irónico. Una vez llevé a mi madre a verlo y el apartamento era horrible. Las paredes eran de un verde vómito de bebé, la alfombra parecía de hace 20 años, la única ventana daba a una pared de ladrillos de afuera, no había lavavajillas, la cocina era la más pequeña que había visto en mi vida y el inodoro parecía que realmente necesitaba ser reemplazado. Las paredes tampoco servían para detener el ruido de los vecinos. Ya había 2 personas peleando ruidosamente en el apartamento de al lado mientras estábamos allí. Mi madre se esforzó por mirarme con tristeza mientras insinuaba que debería sentirme culpable por estar reduciéndolas a vivir en un lugar así. Pero yo simplemente actué como si no me diera cuenta hasta que finalmente se detuvo. Firmaron el contrato de alquiler de inmediato y trasladaron las pocas cosas que tenían al apartamento durante el fin de semana. También terminaron exigiendo la cama tamaño queen, la cómoda y el televisor de pantalla plana de mi habitación de invitados. Les dije que se llevaran esas malditas cosas porque ya no las quería en la casa después de que pasaran 5 meses durmiendo en esa habitación. Me miraron como si los estuviera tratando como si estuvieran enfermos y no exigieron nada más. En el momento en que tuvieron que irse para siempre, comencé a cambiar las cerraduras de todas las puertas exteriores. Todas sus cosas estaban en el apartamento y habían pasado su última noche en mi habitación de invitados. Me vieron comenzar a arrancar la vieja cerradura de la puerta principal mientras subían a la camioneta. No dijeron nada, yo no dije nada, pero se quedaron sentados y me observaron durante un rato hasta que puse el nuevo pomo de la puerta. Luego,
Finalmente, se fueron. Di un suspiro de alivio enorme en el segundo en que la camioneta pasó por la carretera. Pensé que el karma finalmente los había alcanzado y que podían vivir bajo una piedra por lo que a mí respecta. Pero no, mis abuelos supieron de ello recientemente. Los habían llamado para alardear de que tenían un nuevo negocio similar al antiguo en el mismo estado en el que vivo ahora. Y básicamente están en camino de volver a estar donde solían estar en la vida antes de la pandemia. Que era ganar buen dinero y menospreciar a los demás. Ya he buscado en Google su nuevo negocio. Y parece que les está yendo bien. Tienen muchas críticas positivas y todo. La verdad es que estoy bastante resentido. Me hicieron pasar por la indigencia, ocuparon mi casa casi gratis durante meses, y luego volvieron a ser los empresarios esnox bebedores de vino que solían ser. Si el karma es real, está tardando demasiado. Actualización 1. Me gustaría agradecerles a todos por todos los consejos constructivos. Y me estoy dando cuenta de que muchos de los puntos que se están planteando sobre la venta de la casa tienen mérito. Le pregunté a mis abuelos si sería una buena idea mudarme más cerca de ellos. Me dijeron que si quería vender la casa, que lo hiciera de inmediato. Mis padres no tendrán idea de dónde estoy si me mudo, así que ahora lo estoy considerando seriamente. Voy a ver si la empresa para la que trabajo puede trasladarme al sur. Creo que no me importaría el clima más cálido de todos modos. Odio el invierno desde la época en que tuve que vivir en una tienda de campaña. No tengo muchos amigos donde estoy ahora porque soy una especie de solitaria. Así que no sería demasiado difícil empezar de nuevo en algún lugar más alejado. Estoy apegado a esta casa, pero no es como si hubiera crecido en ella. Así que consideraré mudarme. Sí, entiendo la necesidad de más cámaras y voy a investigarlo. En cuanto a aquellos que se preguntan cómo entraron mis padres y engañaron a la policía, bueno, es estúpidamente simple. Mis padres entraron por una ventana que olvidé cerrar con llave. Simplemente quitaron la mosquitera y la abrieron para entrar. Luego encontraron mis llaves de repuesto de la casa que tenía colgadas en un gancho cerca de la cocina y las copiaron. Cuando reclamaron sus derechos de ocupa ante la policía, además de decir que teníamos un acuerdo verbal previo, mis padres presentaron a la policía llaves de la casa que funcionaban y mintieron como locos diciendo que los dejaría mudarse. Mis padres también habían solicitado un cambio de dirección en el DMV por internet antes de que yo llegara a casa, y le mostraron a la policía una copia impresa de la solicitud. Me dijeron que pronto les llegarían por correo sus nuevas identificaciones con mi dirección. Los policías se mostraron molestos, me dijeron que era un problema doméstico y que presentara una solicitud para desalojarlos como una persona normal. Ojalá hubiera conseguido sus números de placa para denunciarlos. Edición. Sí, mis padres tenían su correo redirigido a mi casa. Que es otra cosa que usaban para reclamar la residencia. El caso es que si habían vivido en mi casa durante más de 30 días con permiso, los derechos de ocupación los convertían en inquilinos. Dijeron que tenían mi permiso y usaron todos los trucos sucios a su disposición para convencer a la policía de que tenían derecho a estar allí. No tenían forma de confirmar o negar cuánto tiempo habían estado viviendo mis padres en la casa. Y se convirtió en una situación en la que todo el mundo señalaba con el dedo y la policía no sabía a quién creer. Por eso tuve que ir a los tribunales para desalojarlos. Sin embargo, me negué a darles a mis padres la contraseña del wifi mientras vivieron conmigo, ya que no contribuían a ese servicio. Sin embargo, simplemente usaron sus teléfonos inteligentes para operar un punto de acceso móvil y obtuvieron internet de esa manera todo el tiempo que estuvieron ocupando mi casa. Aquellos de ustedes que dicen que debería dejar malas críticas o exponer el pasado de mis padres, realmente no tiene sentido. Voy a tomar el camino correcto y olvidarme de ellos. Sin embargo, si cometieron fraude para comenzar ese nuevo negocio suyo, entonces me compraré unas palomitas de maíz cuando se los denuncie, porque inevitablemente llamarían a alguien para pedir ayuda. Para aquellos que no creen en la regla de los 30 días para los ocupantes, aquí hay una ley directa de los Estados Unidos sobre el tema. En la mayoría de las áreas, cualquier persona que viva en su propiedad durante más de 30 días con permiso puede reclamar derechos, ya que a los ojos de la ley se convierten en sus inquilinos. Cuando esto sucede, generalmente deberá llevar a cabo un procedimiento de desalojo. Sin embargo, en el caso de que nunca se haya otorgado el permiso y se ingrese a la fuerza en una propiedad desocupada y se viva en ella, aún hay reglas que debe seguir. Mis padres falsificaron el permiso y mintieron sobre el tiempo que habían estado en mi casa. Por eso tardaron 5 meses en deshacerse de ellos. Ahora lo sabes. Actualización final.
Bueno, decidí hacer algunas averiguaciones y pasé un par de días preguntando a la familia cómo mis padres consiguieron poner en marcha su nuevo negocio. Es bastante inusual que hayan podido salir de la bancarrota y poner en marcha un nuevo negocio en menos de 2 años. No es un marketing multinivel para aquellos que así lo pensaban. Ni siquiera mis padres recurrirían a esa basura. Sin duda, piensan que los marketing multinivel están por debajo de su nivel. El nuevo negocio de mis padres es comparativamente más pequeño que el anterior también. Yo diría que aproximadamente la mitad del tamaño. Antes tenían al menos 2 empleados. Ahora son solo ellos 2. Alguien me dijo que debería estar pendiente de mi crédito por si me roban la identidad. Ya lo estaba haciendo y lo he estado haciendo desde que empecé a lidiar con mis padres que ocupaban ilegalmente mi casa. No les extrañé nada y ellos lo sabían. Aunque, sinceramente, no estoy seguro de que se hayan molestado siquiera en recordar mi información legal en la última década. Diablos, no estoy seguro de que se hayan molestado siquiera en recordar cómo se escribe mi nombre de pila. Pero sí bloqueé mi crédito y no ha habido ninguna actividad inusual en él. Así que, al menos, mis padres no intentaron robarme los fondos de su empresa. Mis abuelos paternos, o mejor dicho, mis buenos abuelos, son los que realmente se preocupan por mí. Y no tienen ni idea de dónde sacaron mis padres el dinero para abrir de nuevo una tienda. Mis padres los han llamado numerosas veces desde que desheredaron a mi padre, y se han negado a atender sus llamadas desde que llamaron para presumir de su nuevo éxito hace un tiempo. Está claro que mis padres no recibieron ayuda de la familia de mi padre. ¿Y qué pasa con la de mi madre? Bueno, todavía tenía archivada esa vieja lista de contactos que me dieron mis padres. Y en esa lista estaba el número de teléfono fijo de mi abuela materna. Intenté llamar a mi abuela materna cuando estaba sin hogar. A ella no le importó. Nunca los conocí en persona, pero mis abuelos maternos se parecen mucho a mis padres. Supongo que mi padre realmente encontró a su alma gemela en mi madre. Como señaló un comentarista anterior, estaban hechos el uno para el otro. Conseguí ponerme en contacto con mi abuela materna una vez más. Y no solo estaba divorciada de su marido hacía mucho tiempo, sino que mi abuelo materno ya no está vivo. Eso fue una novedad para mí. Pero falleció hace 7 meses y le dejó a mi madre una herencia considerable. Así que sí, de ahí sacaron el dinero para abrir de nuevo la tienda. Mi abuela materna también parecía muy orgullosa de ellos. Tenía poco interés en hablar de mucho más. Y es probable que por eso mis padres llamaran a mis abuelos para alardear de lo exitosos que han vuelto a ser. Querían echar sal en la herida, ya que mis buenos abuelos los dejaron de lado. Pero a mí realmente no me importa, y a mis buenos abuelos tampoco. Todos los miembros de mi familia paterna dicen que mis padres pueden irse a patear piedras. No quieren tener nada que ver con ellos. No soy la única a la que mis padres han hastiado. La familia de mi madre está llena de divorciados y borrachos solitarios que se odian entre sí y solo pretenden actuar de manera civilizada. La familia de mi padre está formada por lo que yo llamaría gente muy normal y agradable. Sin embargo, mi padre quemó puentes una y otra vez. Cuando nací, mis abuelos querían estar en mi vida, pero por alguna razón mis padres me mantuvieron alejado de ellos. No estoy completamente seguro de por qué lo hicieron, pero creo que es porque no querían que los juzgaran por su propia forma de criar a sus hijos. Habría sido más feliz si me hubieran enviado a un internado o a vivir con mis abuelos. Pero supongo que los narcisistas no son verdaderamente felices si no tienen a alguien más a quien humillar. Solo puedo imaginar las cosas que dijeron sobre mí a mis espaldas durante toda mi vida. De cualquier manera, parece que mis padres no hicieron nada ilegal para abrir un nuevo negocio. Nada que pueda ser reportado a algo como el IRS de todos modos. No hay ninguna ley que prohíba usar fondos de herencia como capital inicial para el trabajo por cuenta propia. Mi madre, como yo, era hija única, así que se quedó con todo cuando murió su padre, incluso su casa y su tierra. Ahí es donde viven mis padres ahora. He visto una foto que me envió mi abuela materna. No es la casa más bonita, pero no está mal, comparable a la mía, diría yo. Pero significa que mis padres tienen un lugar donde vivir sin pagar nada ahora, y probablemente no necesitarán molestarme de nuevo. Quiero vender mi casa y mudarme, pero resulta que la empresa en la que trabajo no tiene sucursal en Arizona. Así que o dejo el trabajo y busco un nuevo empleo en Arizona después de vender mi casa. O simplemente me quedo donde estoy y espero que mis padres me dejen en paz. Estoy pensando en buscar trabajo, porque realmente no quiero que mis padres me vuelvan a encontrar.
No me mudaré si no es factible. Pero preferiría poder hacerlo. Sería inútil molestarme en comprar más cámaras para la casa si quiero venderla lo antes posible. Pero si termino estancado aquí porque no puedo encontrar otro trabajo en Arizona en los próximos meses, entonces bien podría instalar cámaras dentro y fuera. He recibido muchos buenos consejos sobre los tipos de cámaras que debo comprar y dónde colocarlas. Dudo que la misma situación se repita alguna vez. Pero simplemente no quiero que mis padres intenten buscarme de nuevo por ningún motivo. Si necesitan ayuda cuando sean viejos, no me importará. Recibirán lo que dieron, nada. Están muertos para mí por el resto de mi vida. Y el resto de la familia de mi padre dice lo mismo. Si algún día me convierto en padre o padrastro, me aseguraré de nunca ser como mis padres. Ningún niño se merece eso.